tiene un automatismo que coincido plenamente con vos, que lo ideal sería construirlo de buena manera. Porque si uno corrió mucho tiempo y de repente un día un entrenador se da cuenta que pisás mal y te lo quiere modificar, es sumamente difícil. Porque vos al principio pones conciencia en la corrección, pero después lo que te sale es lo que ya tenés programado automáticamente. Tu cuerpo recuerda ese parámetro, ese paradigma que vos tenías para correr. Esto que dijiste para mí es clave, ¿no? Porque además, o sea, a mí me pasa, yo en este caso entrenaba fútbol, uno no está pensando cuando juega, no estás pensando en cómo correr, porque tenés un montón de otras cosas en las cuales tenés que pensar. Entonces eso un poco es eso, ¿no? Que salga de manera automática, bien, para no tener que estar pensando en eso y perder energía y tiempo en esa parte que tiene que salir automática. Totalmente, totalmente. Inclusive hasta para un corredor, que uno podría decir, bueno, tiene puesta toda la energía en la carrera, el mismo corredor también tiene puesta la cabeza en otro lado, que no tiene que ver con la forma de pisar. Quizás está preocupado por la respiración, está preocupado cómo hace para evitar calambres, cómo hace, está preocupado por en qué etapa de carrera está y qué tiene que hacer con su cuerpo en cada etapa, pero la parte de apoyos ya tiene que estar completamente incorporada. Por eso es tan importante que esto se haga en otro momento previo a la actividad. A veces uno dice, bueno, pero no es que usa la carrera en la actividad, simplemente trota para entrar en calor. Bueno, el trote de la entrada en calor es re importante. Es re importante en cuanto a los apoyos. Si yo voy muy en puntas de pie, a lo mejor tengo acortamiento de gemelos y después toca estar elongando porque es tremendo. Si apoyo sobre talones, puedo empezar a tener impacto. Entonces, es muy interesante dedicarle un ratito a la carrera. ¿Alguien más quiere contar lo propio? Perdón, yo quiero Sí. un comentario más, que un poco iba con una de las diapositivas que mostró. A los 23, 24 años me rompí los cruzados de la rodilla. Está bien que fue un movimiento muy brusco, pero digamos, viendo esto también es como que no sé si habrá tenido que ver o no, pero quizás ayudó un poco o colaboró, más allá de ese momento que fue un movimiento raro de la rodilla, a que en esa edad me rompa los cruzados. Mira, es muy interesante lo que decís porque uno nunca sabe a ciencia cierta por qué pasan las cosas, pero a veces hay predisponentes silenciosos, que es esto que vos decís, ¿no? A lo mejor el traumatismo se dio porque justamente fijaste el pie y rotaste la rodilla, o alguien te vino a interceptar y qué sé yo. Por ahí el factor externo fue el desencadenante, pero probablemente cierta predisposición que uno tiene hace que se rompa una estructura y no otra, o que se rompa en una rodilla y no en la otra. Entonces, todo tiene una explicación e ir desentrañando esto en los mecanismos de prevención es re importante, súper importante. Bueno, si alguien más quiere comentar algo de los apoyos, bienvenido sea, ¿eh? Estamos ahí todavía. Yo justo, profe, le iba a Sí, preguntar, Natalie. justo que habló que Fede de los ligamentos cruzados, ¿repercute mucho la manera de pisar, o sea, en los dolores de rodilla y demás? O sea, ¿se puede debilitar la musculatura de la rodilla y toda esa zona? Porque, Mira, por hay ejemplo, una... Sí, 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 a sí, te mí, escucho. a mí me pasa que me duelen las rodillas y yo veo que cuando piso para adentro, o sea, gasto la zapatilla de la parte del talón de la parte interna, digamos. Y la verdad que me duele bastante la rodilla a veces. Bueno, vos estás observando cosas que están buenísimas. Habría que ver si tienen conexión directa o no, porque viste, cuando uno lo que hace es modificar la pisada, generalmente hay que mirar de los pies para arriba. De la misma manera que cuando uno tiene un dolor hay que mirar de ahí para abajo y de ahí para arriba. Una afección en los pies te trae consecuencias en rodilla y en cadera. Y viceversa, si vos tenés una rotación de cadera o de rodilla, te trae un desarreglo en el pie. Entonces siempre hay que hacer una evaluación global. Vayas con quien vayas, es importante que el médico te mire todo. Y a veces tiene conexión, obviamente, la forma de pisar y los dolores o las molestias en rodilla. Porque si vos tenés pies que están de alguna manera pronados, ¿no? Se están yendo como hacia adentro. Y vos tenés más descarga en ese compartimento interno de rodilla, es probable que haya molestia, es probable que haya estructuras que estén en tensión, es probable que haya músculos que estén acortados de un lado y tensos del otro, seguro. Cuando se hace un trabajito de equilibrio, de cadenas y demás, se empiezan a observar todas esas cosas. Claro.
Por supuesto que hay maneras de ir sosteniendo la situación con algunas cuestiones. Por ejemplo, el uso de plantillas, el uso de un buen calzado que te permita de alguna manera corregir. La plantilla no corrige en forma definitiva, pero ayuda un montón en la de peso de una manera más armónica, ¿sí? Entonces no va a ser lo mismo hacer la actividad física con una zapatilla acorde y una plantilla acorde que hacerla con calzado sin plantilla o con un calzado que no sea el adecuado. Eso por un lado. Y después empezar a ver, ya te digo, empezar a evaluar cómo está tu cuerpo, empezar a ver cómo están esas caderas, si las dos están orientadas con el mismo ángulo o tenés alguna rotada hacia un lado y hacia el otro. Hay una terapeuta muy linda de Rolfing, de masaje profundo, que dice que cuando los planos musculares no discurren, no se mueven, digamos, no se deslizan unos sobre otros libremente, se van como pegoteando. Entonces ella dice que cuando uno observa los miembros inferiores de alguien, y hay zonas de esos miembros inferiores que están como muy gruesas, pero no gruesas porque tenga acumulación de grasa, esto independientemente del sobrepeso y demás, ¿no? Claro, Ella dice, cuando hay zonas que están como gruesas, hay planos musculares ahí que están como estancados, y que están estancados y el líquido que transcurre entre esos planos también se estanca. Entonces uno empieza a mover esa zona como si fuera un bloque, y eso pasa a veces con la pantorrilla, con la pierna, ¿sí? Músculos que tendrían que moverse libremente y que por algún motivo están estancados. Entonces, ella lo que dice es que, bueno, hay que evaluar, por ejemplo, la movilidad del tobillo. Si vos sos una persona que has tenido esguinces de tobillo a repetición, por más que hayas rehabilitado y te hayas estado en reposo y demás, hay que ver si esa movilidad no sufrió una disminución. Si vos tenés claro, un tobillo que se mueve menos que el otro, y esa falta de movilidad a la larga, a mediano y a largo plazo, te trae consecuencias en la musculatura de la pierna, claro, y de ahí hacia arriba. Entonces es claro. interesante analizar la historia de cada persona. Si vos vas a recibir un alumno, una alumna que te dice, sí, yo tuve 13, 15 en este tobillo, y en un momento me inmovilizaron, y después fui a rehabilitación, bueno, ahí pongamos la mirada, por lo menos, atenta, ¿no? Para ver si ese tobillo se mueve igual que el otro, porque ahí ya vas a tener diferencias. Claro, sí, Entonces, bueno, es muy interesante y mientras tanto vas corrigiendo una cosa y la otra, vas corrigiendo la parte de pies con plantilla, con calzado, qué sé yo, y después vas corrigiendo la musculatura, a ver qué pasa, a ver qué está cortado, qué no, dónde tengo que hacer más hincapié en los estiramientos. claro, Miriam me claro. pone, yo tuve un esguince de tobillo y los días de humedad, es como que se me va y me duele. El tema de la humedad es real, ¿eh? Es real. La humedad modifica digamos, el umbral de dolor de ciertos receptores que tenemos en las articulaciones, sobre todo los receptores, los presorreceptores, que son los que captan las presiones. Entonces, cuando hay humedad, cambia la presión del aire y eso incide sobre ciertos receptores. Entonces, es verdad que todos los que hemos tenido en algún momento lesiones, los días que están cargados de humedad, que acá son muchos, tenemos como un recrudecimiento de dolores de zonas inclusive que no nos duelen normalmente cuando el clima está seco. Es así, tal cual. Pero eso es fisiológico, ¿sí? Bueno, entonces como para terminar con este capítulo, que en realidad ustedes ya tienen la clase, pero quería como charlar con ustedes sobre estas cuestiones, tenemos distintas formas de apoyar en carrera, estos son estilos personales, pero es interesante que nosotros desde la biomecánica los analicemos, ¿no? Una cosa es apoyar con el antepié, que según algunos autores dicen que esto es lo ideal, ¿no? Que el apoyo se produzca directamente sobre las cabezas de los metatarsianos, desde la parte media hacia adelante del pie, porque esto favorece el impulso, como decía Federico, disminuye el tiempo de contacto y entonces el ciclo puede ser más rápido. El talón apenas acompaña estos movimientos, ¿sí? Otros lo hacen con el medio pie, entonces hay como un apoyo más de la planta y del talón apenitas, y otros hacen apoyo de talón, ¿sí? Pero se trata de que este apoyo sea el más desaconsejado y en todo caso que sea un instante de talón, nada más por todo lo que charlamos antes, ¿sí? Algo como para cerrar, que tiene que ver también con el resto de la postura, yo lo que les decía siempre es, si bien nosotros estamos haciendo ahora una mirada analítica sobre el pie y sobre el apoyo plantar, no tenemos que desconocer que el resto del cuerpo
acompaña o no a ese apoyo. Por eso lo que decía recién Natalín es interesante, porque si yo tengo problemas en rodillas,